Bueno, vamos a seguir la parte, digamos, 2 del video, digamos, y vamos a comenzar, digamos, a desarrollar algunas ideas de cada una de estas etapas, para ponerla en contexto estas 3 etapas del pensamiento, ¿no? De la evolución del pensamiento de Comte, ¿sí? Bien, entonces, en esta primera etapa, que nosotros la ubicamos como los opúsculos de filosofía social, eh, que es la plena juventud, hay un momento de esta producción que la hace conviviendo con Saint-Simon y otra es después de la ruptura, ¿sí? Pero bueno, en esta básicamente es un momento fuerte de descripción del momento de la sociedad europea, ¿sí? Esta sociedad europea de principio del siglo XIX. Eh, y trata de explicar esta sociedad que están haciendo, que llama la sociedad científica y científico-positiva, y esa sociedad que no termina de nacer, y una sociedad que no termina, y la otra sociedad que no termina de morir, ¿no? Entonces, la teológica feudal, o la teológica militar, para decirlo, que es la etapa anterior, no termina de morir, y hay la científica positiva que no termina de nacer. Entonces, en esa etapa de transición es que va a tratar de explicarla en estos primeros opúsculos, en esta primera etapa, tratando de caracterizar ese momento, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que va a plantear de ese momento eh, es que, bueno, que hay figuras predominantes que van a tener que ser reemplazadas, ¿no? Entonces dice, en esta sociedad que no termina de morir, que es la teológica militar, las figuras centrales son el sacerdote y el militar, ¿no? Como lo indica la palabra, bien sentido común es. Y en la otra, digamos, las figuras que deben predominar son, ¿sí?, las del sabio y el científico, ¿sí? O el sabio, el científico industrial, digamos, ¿no? O sea, el sacerdote reemplazado por el científico y el guerrero, el militar, reemplazado por el industrial, ¿sí? Digamos, esas son las figuras predominantes que van a tener que ser fuertemente trastocadas, ¿no? En función de esta nueva sociedad que están haciendo. Esa es una cuestión. Eh, y habla de una sociedad que se está modificando. ¿Por qué? Porque la sociedad anterior, digamos, estaba basada, digamos, en una unidad dada por la Iglesia Católica, una unidad ideológica, ¿sí?, mental, de pensamiento, y que a su vez tenía como un elemento central el tema de la fuerza militar, la conquista, ¿sí? Ahora dice, en realidad, esta nueva etapa está caracterizada, digamos, por este nuevo pensamiento que es la ciencia, que es el que tiene que transformar las cabezas de las personas, ¿sí? Debe transformarse esa cabeza teológica en una cabeza científica, ¿sí? Pero a su vez, los que tienen la comandancia, los que tienen el liderazgo, son los científicos y los industriales, ¿sí? O sea, por lo tanto, el vínculo ahora que se va a modificar es, digamos, con la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza va a ser esos recursos naturales usados de manera racional en función de satisfacer las necesidades del hombre, ¿sí? Entonces ahí aparece fuertemente ese nuevo vínculo, ¿no?, del pensamiento y la acción, ¿sí? Esa es una de las otras características. Otra importante cuestión que va a decir, bueno, toda reforma social y tiene como condición fundamental una reforma intelectual, ¿sí? Entonces, para poder salir, digamos, de esta sociedad anárquica, desordenada, conflictiva que nos dejó la Revolución Francesa, para hacer esa reforma social tiene como una condición previa esta reforma intelectual. O
sea, tenemos que cambiar de mentalidad, va a decir, ¿sí? Esa mentalidad hay que cambiarla, ¿sí? Bueno, entonces, eso es central. Y para eso aparecen las figuras centrales para hacerlo, ¿sí? Entonces, va a aparecer la figura, los responsables, los líderes, los que tienen que dar, digamos, el puntapié y son los que tienen que llevar adelante esta nueva impronta social para lograr esa sociedad positiva del futuro, sociedad científica del futuro, son entonces los científicos y los industriales. Entonces, aparece, él dice, bueno, va a aparecer la necesidad de una nueva ciencia, ¿sí? Que va a ser la sociología, que va a ser la que va a permitir poder entender el devenir de la historia, cómo la historia se va a ir sucediendo en una línea de progreso, para poder contribuir a la realización del orden fundamental. Y el orden fundamental es llegar a esa sociedad industrial, a esa sociedad científica, a ese nuevo orden que es el que aspira a construir, que está tardando en llegar, ¿sí? Pero que indefectiblemente llegará, ¿sí? Eso es, digamos, y en los opúsculos va a tratar de ensayar esas nuevas formas de entender, así como esbozos, ¿no? Por eso son opúsculos. Pero después, en la segunda etapa, ya avanza del pensamiento, entonces decíamos que la segunda etapa es de los discursos de filosofía positiva, que decíamos que son alrededor de 72 lecciones que están compendiadas, digamos, en varios tomos. En esas lecciones, ¿sí? Son las que van a resumir esta segunda etapa, ¿sí? Esta segunda etapa donde vamos a centrarnos básicamente en algunos puntos de esta etapa. Una es, en este curso de filosofía positiva, hace un análisis de las diferentes ciencias, de la clasificación de las ciencias, etc. Y de alguna manera desarrolla con más plenitud la ley de los 3 estadios, o estadios mentales, y que después la va a transponer a la sociedad y a la historia. Entonces, por un lado habla de la clasificación de las ciencias, y por el otro lado va a desarrollar esta idea de los 3 estadios, estas leyes de los 3 estadios en los cuales pasa la mente humana, pero también pasa las diferentes sociedades en su proceso evolutivo, ¿sí? Bien, cuando habla de la clasificación de las ciencias, dice, bueno, hay ciencias que naturalmente son positivas, entonces, y ellas son la matemática, la física y la química, ¿sí? Son naturalmente positivas, pero se empieza a complicar cuando llegamos a la biología, ¿no? En un estadio, ¿no? Y mucho más cuando llegamos a la sociología, ¿sí? A entender cómo se construye una ciencia social, ¿sí? Entonces va a decir que en esa clasificación, ¿sí? Va a decir que las ciencias naturalmente positivas, o sea, la matemática, la física, la química, digamos, son ciencias, las va a llamar analíticas. Es posible analizar los fenómenos de manera aislada. Pero a partir de la biología, y hacia después las ciencias humanas, ya las ciencias analíticas no nos van a servir. Entonces aparece la necesidad de construir ciencias sintéticas, y ahí aparece la idea de que el todo explica a las partes, ¿sí? O sea, en el cuerpo, o sea, la biología, cuando intenta explicar, digamos, el cuerpo humano, puede explicar el funcionamiento, ¿no? Estructural de cada uno de los órganos, ¿sí? Pero en un contexto cuerpo humano. Si no lo puedo contextualizar en un contexto de cuerpo humano, ¿de qué me sirve saber cómo funciona el corazón por sí mismo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, digamos, es que él plantea la necesidad de que el todo defina a las partes. Entonces, para él, clasificación de las ciencias en sintéticas y en analíticas sirve para también entender cómo él va a desarrollar después
digamos, esta ciencia de lo social, o esta ciencia fundamental, ¿no? Ciencias de las ciencias, va a decir que es la sociología. Porque tiene la de mayor complejidad, la que explica los fenómenos en su totalidad, la que puede explicar de alguna manera unitaria el modelo de desarrollo de la humanidad. Por eso habla que es la ciencia de mayor complejidad, o sea, la ciencia más abarcativa. Entonces, esto lo va a desarrollar, entonces, y bueno, después voy a hablar de la ley de los 3 estadios, ¿sí? que vamos a explicar, digamos, brevemente, ¿sí? Él va a decir que la mente humana, como las sociedades, tienen 3 estadios, ¿sí? La primera etapa él la llama la teológica, ¿sí? La teológica es el momento donde dominan los sentimientos y la imaginación, donde la razón tiene escasa intervención, ¿sí? Y hay una búsqueda fundamental de entender el origen de las cosas, la esencia, ¿sí? Por eso es necesario, digamos, entender que hay dioses que pueden, o Dios, en un proceso evolutivo, ¿no? Va a decir que hay 3 etapas. Está la etapa fetichista, donde son los objetos los que van a ser, tienen la función de dioses. Después la etapa politeísta, donde son varios dioses los que van a poder entender y explicar el sentido de la vida y del mundo y de las cosas. Y la última etapa es la monoteísta, donde ya hay un solo Dios, que es el que ordena y define tanto el sentido de la vida como las cosas y la naturaleza. ¿Sí? Entonces dice, en esta etapa teológica hay como una sucesión de 3 etapas, ¿no? La fetichista, la politeísta y la monoteísta. ¿Sí? Y después dice, bueno, a partir de que hay un declive, hay una crisis del catolicismo, aparece la crisis que se expresa con la Reforma Protestante. Entonces, la Reforma Protestante, con la Reforma Protestante comienza la etapa de negatividad. O sea, comienza la etapa donde vamos a ir avanzando hacia, digamos, que él lo ubica hacia mediados del siglo XVII, esta etapa, ¿sí? Donde aparece la Reforma Protestante con Lutero, ¿sí? Y en esa etapa él dice, bueno, hay un salto a la etapa metafísica, que es la segunda, ¿sí? Etapa. La metafísica dice, bueno, todavía hay una necesidad de explicar el sentido de las cosas, las últimas causas, pero ya no van a estar centradas en una persona, ¿no? Que puede ser muchos dioses, un dios, ¿sí? O un objeto pensado como un dios, sino que van a ser en entes abstractos. Entonces, por ejemplo, la naturaleza, ¿sí? Entonces, por eso es metafísica, ¿sí? Y hay un fuerte impronta de eso, y ahí ubica de alguna manera las ideas del iluminismo, etcétera, etcétera, ¿no? En ese contexto metafísico, ¿sí? En esta etapa metafísica aparece, hay una idea de crisis del futuro, ¿sí? Hay una preocupación, aparece la preocupación por el individuo, ¿sí? Aparece la noción de metafísica de derechos individuales, y esto genera él llama un desorden, genera una tendencia al caos, ¿sí? Donde cada uno quiere salvarse por sí mismo, ¿sí? Y esto fue como caldo de cultivo y generó lo que él llama la revolución social, ¿sí? Pero también él dice, bueno, pero también todo esto preparó el camino para que se genere después la segunda etapa, que es la etapa positiva. ¿Sí? Si no ocurría esta etapa, no podíamos llegar a la otra. ¿Sí? Es como la necesidad de pasar por la etapa metafísica para poder llegar a la etapa positiva. ¿Sí? Bueno, ya en la etapa positiva, ya la ciencia, digamos, tiene un avance sobre las cuestiones de las explicaciones, y ya el hombre no se preocupa por la esencia, o no debería ocuparse por las últimas causas, por la esencia, explicar los fenómenos así muy desde la totalidad, sino el hombre lo único que puede hacer es explicar lo dado.
los fenómenos dados. Pueden explicar y establecer leyes a partir de las relaciones que pueden encontrar con los fenómenos. Esa es la aspiración que puede tener el ser humano. Lo otro eran, digamos, como resabios de pensamientos que no tienen que ver con el futuro, con la ciencia, ¿sí? Entonces, lo que se puede es eso, ¿no? La intervención claramente humana, la razón humana interviniendo, ¿sí? Y tratando de explicar los fenómenos, ¿sí? Bueno, digamos, después el positivismo, en su última etapa, si quieren, ¿no? La etapa positiva, para el caso de Comte, se va a ir transformando en una especie de reemplazo de esa ciencia que era la sociología, como la gran ciencia que iba a ayudar, digamos, a la transformación, condición no previa a la reforma social, que era la del pensamiento, va a decir, bueno, va a aparecer cada vez con más fuerza la idea de una nueva religión. ¿Sí? Y esa nueva religión no es una religión con un Dios, ¿no? Como si fuera otra iglesia católica o otra iglesia con otra denominación, sino donde lo humano se transforma en una especie de religión. Y los méritos morales van a ser como la gran, digamos, código moral y ético transformado en religión, ¿sí? Religión y devoción. Para lo cual, él se autotitula el sumo sacerdote de esa religión, ¿no? Porque es el fundador, el creador del positivismo. Entonces, ese, digamos, es la última etapa y que, bueno, parece, digamos, así como muy, muy loca, pero bueno, es un poco las consecuencias del pensamiento. Bueno, avanzamos ya con las leyes de los tres estadios, la clasificación de las ciencias que dimos, y después lo que vamos a tratar de entender un poco, cuáles son los tres grandes temas que van a ser de gran inquietud para Comte y que van a aparecer en esta segunda etapa. ¿Sí? Primer tema es esa sociedad industrial, ¿no? Que tiene que tener un carácter ejemplar para el resto de la humanidad, y eso está pensado en Europa. Entonces es necesario pensar, explicar, fundamentar en qué consiste esta sociedad industrial. ¿Mm? Después, el segundo punto que a él lo va a inquietar es esta doble universalidad del pensamiento científico. ¿Sí? Lo que decíamos, estos dos aspectos, ¿no? Las ciencias sintéticas y las ciencias analíticas, ¿sí? Como la base para poder entender todo este pensamiento positivo. Y la otra, digamos, el tercer punto que lo va a obsesionar, que lo va a tener como cosas que lo van a inquietar mucho, es la necesidad de la unidad humana. O sea, la necesidad de que la humanidad se unifique, se homogenice. ¿Sí? Y él dice que va a adoptar tres formas. ¿Sí? Primero, la occidental, porque es la ejemplar. Después, la historia humana va hacia un pensamiento positivo. Tercer cuestión, ¿sí? O sea que avanzamos hacia un pensamiento positivo. Segundo, forma que adopta la unidad humana. Y tercero, es el florecimiento de la naturaleza humana. Eso que estaba oculto aparece siempre, florece, ¿no? Aparece, ¿sí? Esa naturaleza humana que estaba como escondida, ahora hace su aparición, ¿no? Esa naturaleza humana que después vamos a ver que no es que va variando en función de los contextos históricos, no, es invariable, ¿no? Tanto la naturaleza humana como la naturaleza social para Comte son cuestiones que hay que descubrir, ¿no? Esas leyes que definen y entienden tanto la naturaleza humana como la naturaleza social, pero que al descubrirlos son invariables, invariantes, ¿sí? Son para ahora y para siempre, ¿sí? Estaban ya, digamos, lo que hizo la ciencia es poderlas descubrir, ¿sí? Bueno, digamos, esa es la segunda etapa. ¿Quedó? Nos faltaría, digamos,
Bueno, y la tercera etapa que se centra básicamente, digamos, en lo que nosotros acabamos de decir, ¿no? Rectifico ahí un poco, es la segunda etapa es estas obsesiones, estos tres grandes temas van a aparecer, ¿no? En la política positiva. Es ese momento que él habla de la política positiva, bueno, hablar de estos tres grandes temas, ¿sí? Muy bien, bueno. Avancemos ahora entonces tratando de explicar esto de la sociedad industrial, muy brevemente, ¿sí? Para él, digamos, hay rasgos característicos de esta sociedad del siglo XIX que él las va a englobar y las va a llamar sociedad industrial. Primero, digamos, aparece la industria como un elemento clave, ¿no? Y que se basa en la organización científica del trabajo. O sea, es la aplicación de la ciencia al proceso productivo. Entonces, ese es uno de los grandes rasgos de esta sociedad industrial. Segunda cuestión, hay un proceso de desarrollo, digamos, acelerado, que la humanidad no estaba acostumbrada, ¿no? Respecto a los recursos, desarrollo de recursos, recursos humanos, recursos naturales, la explotación de los recursos naturales, la producción de bienes, ¿sí? Todo eso es en abundancia, comienza esa sociedad industrial, digamos, genera un acelere respecto a una generación de recursos en general. Tercer característica, aparece un fenómeno nuevo, que es la existencia de las masas obreras. ¿Sí? O sea, con la industria, con la fábrica, la industria, aparecen esas masas obreras que no existían, ¿sí? Concentradas en las grandes ciudades, en los puertos, en los lugares, digamos, donde se va concentrando esa industria, aparecen este conglomerado de personas que las llaman masas obreras, ¿sí? Después, el cuarto tema que caracteriza esta sociedad industrial va a ser el tema de una especie de conflicto latente, en la cual él va a decir, hay un conflicto latente que va a estallar o puede estallar en cualquier momento, que es entre los obreros y los empresarios. Él está percibiendo, digamos, que hay ahí un conflicto que tarde o temprano va a estallar. ¿Sí? Bien, y el quinta característica es al aplicar, digamos, la ciencia al trabajo, lo que va a generar es un aumento de la riqueza. Un aumento de la riqueza de manera exponencial. ¿Sí? Y lo que va a ir generando esto, unas crisis de sobreproducción. Que después, bueno, Marx lo va a explicar con mucho más claridad todo este tema, ¿no? O sea, de sobreproducción y subconsumo, va a decir Marx, ¿no? O sea, porque hay subconsumo, hay sobreproducción. ¿Sí? Hay gente que no puede consumir y que se produce, digamos, de manera descontrolada, ¿sí? Porque no se produce para satisfacer necesidades, sino se produce para ganar. Entonces, no se relaciona una cosa con la otra y aparecen las crisis. Bueno, ya Comte ya está anticipando, antes que Marx, ¿sí? Antes que Marx lo desarrolle en el Capital, con mayor claridad, ¿no? En la década del 60, fines de los 50, pero ya Comte ya lo estaba anticipando, esto de las crisis de sobreproducción, ¿no? que va a tener este nuevo sistema de sociedad industrial. Y el último punto es que ese sistema económico está caracterizado por la libertad de comercio y la búsqueda de beneficios realizados por empresarios y comerciantes. Digamos, ese es otro fenómeno que, digamos, que él va a plantear como característico. ¿Sí? Bien. Después eso en el texto que ustedes tenían que leer lo va a explicar un poco más detalladamente, pero así nosotros podemos avanzar más rápido porque si no nos va a alcanzar la clase para poder llegar a desarrollar los temas. Pero más o menos está planteado el tema, así que vamos a... Yo acá voy a mirar un poco que lo tengo en el celular, así me ayuda a memoria, ¿sí? Para avanzar un poco más rápido. Que no lo puedo ver en la compu, pero sí lo puedo ver acá en el celular. ¿Sí? A ver si lo encuentro.
Bien. Un poco a ver. Bueno, no lo puedo encontrar. Pero bueno, un intento. Bueno, no, no lo puedo encontrar. Bueno, seguimos igual, no importa. Entonces seguimos un poquito. Ahora lo que vamos a trabajar es un poco lo que es la estática y la dinámica social, que es un poco cómo Comte va a clasificar la sociología. Le va a decir, bueno, la sociología va a poder ser pensada desde dos perspectivas. Una es la llama desde la dinámica social y otro desde la estática social. ¿Sí? Para lo cual él caracteriza, digamos, como dos instancias necesarias y fundamentales para desarrollar, digamos, el contenido de la sociología. Y entonces, bueno, vamos a tratar de poder explicar en qué consiste, ¿no? Este diseño que él está pensando para la sociología. ¿Sí? Entonces, en un principio dice, la estática, digamos, se ocupa, es la parte de la sociología que se va a ocupar de lo que es la realidad anatómica, dice, ¿no? O sea, como si fuera el cuerpo humano en anatomía. La anatomía se ocupa, digamos, de explicar la estructura, o sea, cada una de sus partes, cómo están compuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él transfiere, usted siempre tiene que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, que la ciencia modelo es la biología y él, con algunas metáforas, la va a comparar con esta nueva ciencia que es la sociología. Entonces, va a decir, bueno, la dinámica social es como pensar la anatomía, es un análisis anatómico, ¿no? Entonces, analizamos la estructura, o sea, es como una foto, analizamos la foto, o sea, no hay movimiento, analizamos la estructura, ¿sí? Bueno, cada parte. Y dice, bueno, esto es una manera, algo que la sociología hace una parte. La otra parte es la dinámica social, o sea, es esa sociedad de manera dinámica, el cambio, el movimiento, ¿no? Lo que sería para el cuerpo humano la fisiología, el funcionamiento, ¿no? El movimiento. Bueno, entonces él dice, bueno, la sociología debe ocuparse de estos dos aspectos, de la estática por un lado y de la dinámica por el otro. Lo que tenemos que ustedes tienen que tener claro es diferenciar cuáles son esas dos cuestiones que marca Comte, ¿sí? Claramente, digamos, lo que uno podría, otra característica de la estática sería, por ejemplo,
se analizan lo que se llama la idea de consenso, la idea de coexistencia, digamos. Eso entraría, digamos, dentro de lo que es la estática social. En cambio, la dinámica social lo que va a tratar, más que nada, es los procesos de cambio, el progreso, ¿no? Cómo las sociedades evolucionan, ¿sí? Bueno, de eso se va a ocupar la dinámica social. Bueno, eso es central para entender, ¿no? Y lo que va a tratar de analizar es, lo que va a tratar de lograr él es entender cuáles son esas leyes que me permiten entender este proceso de dinámica social, ¿no? O de evolución social, ¿no? Y él dice, bueno, y él ahí desarrolla lo que nosotros de alguna manera ya explicamos, que son las 3 leyes de los estadios, ¿no? O sea, la etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa positiva, ¿no? Esas 3 leyes de estadio las desarrolla, digamos, en este momento de la sociología, ¿no? Que sería la dinámica social, porque la dinámica se ocupa del proceso de evolución, del cambio, del movimiento, ¿no? Como si fuera la película, ¿no? La estática se ocupa de la foto, de lo estático, de la estructura, de las partes, ¿sí? Bien. Como eso ya lo vimos, entonces vamos a avanzar, entonces, más en concreto después es esta parte de la estática social, cuando él analiza el concepto de naturaleza humana y de orden social. Digamos, eso es importante, ¿sí? Que también lo tienen ustedes en el texto y que vamos a tratar de explicar, ¿sí? Dentro de poquito se va a cortar y vamos a dar un cierre, digamos, en la próxima parte terminamos con la clase, ¿sí? Pero avanzamos hasta que se corte. Bien, entonces, para él dice, la naturaleza humana está tiene 2 o 3 partes, que son como que eso no se modifica, como es algo estructural de toda naturaleza humana en todas las etapas de la historia de la humanidad y de las que vendrán, de lo pasado, lo presente y lo futuro. Eso ténganlo en cuenta, es rígido su pensamiento, dice, bueno, esto es el concepto de lo que es la naturaleza humana. Y dice, bueno, hay 3 partes, ¿sí? Hay una parte que es lo que él llama corazón, la otra parte que él llama inteligencia, ¿sí? Como son dos partes de la naturaleza humana, ¿sí? Y dice que, bueno, el corazón, o sea, el corazón, los sentimientos, está dividida en 2 partes. Una que él llama directamente el afecto y otra que es la actividad. Entonces, él dice que la actividad humana está marcada por los sentimientos, por el corazón, y no por la inteligencia. O sea, lo que manda a una persona a realizar una práctica son los sentimientos y el corazón, y no es la inteligencia. Ahora, ¿qué función cumple la inteligencia? Es ordenar luego esa práctica, ¿sí? Bueno, entonces, por eso él dice, tiene una fórmula famosa que dice actuar con afecto, o sea que el afecto, el corazón, el sentimiento que genera el actuar con afecto y pensar para actuar, ¿sí? Y pensar para actuar. Entonces, ese lema, digamos, es el que constituye la naturaleza humana. Bien. Y después él dice que, bueno, que hay cuestiones que hacen, digamos, a cuestiones innatas, ¿no? Que dice, él ahí se contrapone con el racionalismo fuertemente y va a decir que en realidad, digamos, los hombres son movidos más por los sentimientos desinteresados y no por los instintos egoístas, ¿sí? O sea, porque el racionalismo se basa en eso, ¿no? En el desarrollo de ese egoísmo innato, pues, de ese liberalismo, ¿no? Esa idea de que el hombre en búsqueda de su propia libertad y de su propio interés, ¿no?
Y si cada uno busca su propio interés, después en la sumatoria, teóricamente todos llegaríamos a la felicidad, ¿no? Él dice, bueno, él parte de otra premisa, digamos. No se mueve por el interés egoísta, sino por el afecto y por la acción desinteresada, por los sentimientos, y no por los instintos egoístas, ¿sí? Bueno, eso es una gran diferencia con el racionalismo, ¿sí? En el caso, y después hace una contraposición de la naturaleza social y el orden social. Entonces, ahí entonces aplica, digamos, esa naturaleza social, ahora la aplica, ese saber básico, esa matriz básica, ahora la aplica a la naturaleza social. Entonces, para la naturaleza social, él va a decir, bueno, hay varias teorías, una es la teoría del desarrollo de la teoría de la religión, la teoría de la propiedad, la teoría de la familia, la del lenguaje y la división del trabajo, entre las más importantes, ¿sí? Entonces, a partir de estas teorías, él va a tratar de analizar entonces ahora el orden social, ¿sí? Cómo se constituye, cómo analizamos ese orden social, ¿sí? Entonces, en primer lugar, él dice, ¿no? La religión, la teoría de las religiones. Bueno, ¿qué función cumple la religión, ¿no? En las sociedades humanas? La primera es la unidad social, ¿sí? Genera un principio de unidad social. Y que, entonces él dice, bueno, ¿cuál es el aspecto intelectual? O sea, el pensar, ¿no? Haciendo con la comparación con la naturaleza humana, ¿no? O sea, el pensar. Entonces, el pensar está dado por los dogmas. O sea, los dogmas de las religiones son lo que sería el aspecto del pensar, ¿sí? Después, el aspecto afectivo o los sentimientos está dado por la idea del amor, ¿no? Y que se expresa en el culto, en la práctica, ¿no? Del culto, ¿no? Dice. Y después, el aspecto más de actividad